Mi nombre no importa, pero lo que vi, sí importa. Todos creen que el Titán es el poder absoluto, pero esa es la primera mentira que quieren que creas. Durante años, la prensa y las autoridades han apuntado a figuras como él, con su brutalidad visible y su control territorial, como los verdaderos cerebros detrás del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Yo también lo creí, al principio. La imagen que se proyectaba era de violencia desmedida, de un liderazgo explícito, casi teatral. Pero desde dentro, desde las entrañas de esa bestia, pude ver que todo era una fachada, un espectáculo sangriento diseñado para distraer. Detrás de los titulares y los videos de ejecuciones, se movía una fuerza mucho más fría y calculadora, un arquitecto invisible que orquestaba cada paso. Esa es la verdad incómoda que mi historia revelará. Que el monstruo más temido tenía un amo, un titiritero que operaba en las sombras. Mi jornada dentro del cártel no fue solo una lucha por la supervivencia, sino una investigación involuntaria, una búsqueda de respuestas a preguntas que nadie se atrevía a formular. ¿Quién es realmente esta figura enigmática que jala las cuerdas del CJNG? ¿Cómo un arquetipo de poder invisible, intelectual y completamente ajeno a la violencia pública logra controlar un imperio basado precisamente en ella? La ironía es brutal, y la respuesta, aún más. Fue una revelación lenta y dolorosa, tejida con hilos de miedo y asombro, que redefinió mi comprensión de todo. Cada paso en mi ascenso dentro de la organización me acercaba a esa verdad oculta, a ese epicentro silencioso de poder. Y cada descubrimiento me hundía más en un peligro del que creí que nunca saldría. Mi vida en más de una ocasión pendió de un hilo, no por enfrentamientos armados o traiciones internas al uso, sino por la mera posibilidad de que yo hubiera atisbado demasiado. La historia que les voy a contar es la de cómo descubrí a este maestro del juego, a este estratega, y cómo esa revelación casi me cuesta la vida, forzándome a una huida desesperada que me dejó con una libertad que se siente más como una condena. Mi hermana Sofía, tan frágil, tan joven, sufría una enfermedad autoinmune que la consumía lentamente. Los médicos hablaban de un tratamiento experimental, una esperanza lejana, pero el costo era astronómico. Cada puerta se cerraba, cada ahorro se esfumaba, y yo, un joven sin grandes oportunidades, me veía impotente ante su sufrimiento. La desesperación es una bestia que te acorrala, te susurra soluciones impensables. En mi mente no había otra opción. El amor por mi hermana era una fuerza más poderosa que cualquier miedo o moralidad. Necesitaba dinero, mucho dinero y rápido. La vida de Sofía dependía de ello, y esa fue la única verdad que importó en aquel entonces, el motor de mi caída. Fue en ese abismo de necesidad donde la sombra del Cártel de Jalisco Nueva Generación se hizo visible. La promesa de dinero rápido, de un flujo interminable de efectivo, se presentaba como la única salida. En aquel tiempo, alrededor de 2015, el CJNG no era solo un cártel. Era una fuerza en expansión, una máquina de guerra y de negocios, que según los rumores y los pocos datos que se filtraban, generaba miles de millones de dólares al año. Su reputación de brutalidad era solo una cara de la moneda. La otra era su capacidad para mover mercancía y dinero a una escala industrial. Entré como un halcón, un vigilante de bajo nivel, apenas una pieza insignificante en su vasto engranaje, pero con una sed de supervivencia que me impulsaba más allá de mis límites. Mis primeros días fueron un bautismo de fuego, una inmersión brutal en una realidad que superaba cualquier ficción. La violencia no era una amenaza lejana, era una constante, un método, una advertencia. Vi cosas que no puedo borrar, oí gritos que aún resuenan en mis pesadillas. La jerarquía era clara y despiadada, obediencia absoluta o la muerte. Pero a pesar del horror, o quizás precisamente por él, me adapté. Mi eficiencia en las tareas, mi frialdad aparente ante la adversidad, y lo que interpretaron como lealtad, me hicieron ascender con una velocidad que sorprendió a muchos. Pasé de halcón, a spoere, estaca, luego a encargado de pequeñas rutas, siempre con el objetivo de Sofía grabada en mi mente, un escudo contra el miedo. En esos primeros años, la figura de El Titán era el epicentro de nuestro universo. Su nombre se pronunciaba con pavor y respeto, su presencia, aunque rara, imponía un silencio sepulcral. Todos,
Desde el más novato hasta los lugartenientes más experimentados, lo veían como el poder absoluto, el cerebro y el músculo detrás de cada operación. La prensa, las noticias, los videos que circulaban, todo lo confirmaba. El Titán era el monstruo, el líder indiscutible, el hombre que movía los hilos de todo el cártel. Yo también lo creí, era la verdad que se nos inculcaba, la narrativa oficial. Era la figura que inspiraba miedo y lealtad por igual, y su brutalidad visible era la prueba de su dominio inquebrantable. El primer indicio de que esa verdad era una fachada, llegó de la forma más inesperada. Había ascendido lo suficiente como para ser convocado a reuniones de alto nivel, encuentros donde se tomaban decisiones que afectaban a cientos de personas, a regiones enteras. Recuerdo que fue en una lujosa propiedad, escondida entre las colinas a las afueras de Guadalajara, un lugar que a primera vista parecía un retiro de empresarios, no el cuartel general de una de las organizaciones criminales más sanguinarias del mundo. La seguridad era extrema, silenciosa, casi invisible. La tensión en el ambiente era palpable, una mezcla de nerviosismo, y la anticipación de la presencia de figuras legendarias, hombres de poder que yo solo había visto desde lejos. El Titán estaba presente, por supuesto. Su mera aparición solía congelar la sangre en las venas de cualquiera, pero esa vez, algo era diferente. No era el depredador imponente que conocía, sino un hombre tenso, casi encogido. Mis ojos se fijaron en la figura sentada en la cabecera de la mesa, un hombre de apariencia discreta, con gafas finas, que hablaba con una calma escalofriante. Su voz no era la de un matón, sino la de un académico o un ejecutivo corporativo. No gritaba, no amenazaba, simplemente enunciaba, y cada palabra parecía tener el peso de una sentencia ineludible. El Titán, el temido Titán, lo miraba con una atención que rayaba en la sumisión, un respeto que yo jamás le había visto mostrar a nadie. Lo vi tomar notas diligentemente en una libreta de piel, asintiendo a cada una de las palabras de aquel hombre que no conocía. Hubo un momento en que el Titán, el mismo que había ordenado ejecuciones sin parpadear, se disculpó por un error logístico, con una reverencia casi imperceptible, un gesto de humildad que era impensable viniendo de él. Era como ver a un lobo feroz comportarse como un cordero ante su pastor. Esa escena, tan sutil y a la vez tan impactante, destrozó mi percepción de la jerarquía. El Titán no era el poder absoluto. Había alguien por encima, alguien más frío, más calculador, un verdadero maestro que ni siquiera necesitaba levantar la voz. Fue la primera grieta en el muro de mi comprensión, el inicio de una verdad que me aterrorizaría. Esa escena, la sumisión del Titán ante la quietud de aquel hombre, fue el detonante. A partir de ese día, cada reunión, cada orden, cada susurro que escuchaba, se transformó en una pieza de un rompecabezas macabro. Comencé a observar con una atención febril, no solo lo que se hacía, sino cómo se orquestaba. Lentamente, la figura del estratega se fue delineando en mi mente, no como un personaje mítico, sino como un arquitecto invisible, un cerebro que operaba con una lógica tan fría que te helaba la sangre. Su poder no residía en la brutalidad explícita, sino en una comprensión quirúrgica de la vulnerabilidad humana y la dinámica corporativa. Entender su modus operandi era como aprender un nuevo idioma, uno que hablaba de eficiencia, de riesgos calculados, y de una lealtad que no se compraba con miedo, sino con una deuda invisible. Recuerdo el caso de El Búho, un lugarteniente de alto rango que, para sorpresa de todos, fue descubierto desviando fondos. La expectativa general era una tortura brutal, una muerte ejemplar para infundir terror. Pero el estratega, con su habitual calma, convocó lo que él llamó una reunión de evaluación. El Búho fue sentado frente a él, mientras el estratega, sin levantar la voz, expuso las faltas con una lógica impecable, como un ejecutivo despidiendo a un empleado por mal desempeño. Habló de reestructuración necesaria para el bienestar corporativo del cártel. La decisión fue una depuración eficiente. El Búho y toda su familia desaparecieron sin dejar rastro, no como una venganza sangrienta, sino como una simple remoción de un activo defectuoso. No hubo ira, solo una fría, aterradora eficiencia.
pero su alcance no se limitaba a las operaciones internas. Observé cómo el estratega neutralizó a un juez federal incorruptible, que representaba una amenaza significativa para nuestras operaciones. No hubo sobornos directos ni amenazas a su vida o la de su familia, nada del manual tradicional del cártel. En cambio, el estratega orquestó una operación para descubrir la desesperada búsqueda de un trasplante de médula ósea para la hija del juez, una información que solo unos pocos muy cercanos conocían. Anónimamente, a través de una compleja red de intermediarios y fundaciones fantasma, se financió la operación en el extranjero. El juez nunca supo la fuente, pero la ayuda llegó justo cuando perdía toda esperanza. Fue una jugada maestra de manipulación. El juez nunca estuvo en nuestra nómina, nunca recibió una amenaza, pero la deuda intangible, la lealtad silenciosa que se creó en su corazón por haber salvado la vida de su hija, lo convirtió en un activo involuntario. Empezó a tomar decisiones que, aunque parecían imparciales, siempre beneficiaban sutilmente los intereses del cártel. El estratega no compró su lealtad, la fabricó. No lo amenazó, le ofreció una solución a su mayor dolor. Era una forma de poder que trascendía la violencia, una que se infiltraba en las mentes, en los corazones, y que me aterrorizaba mucho más que cualquier sicario armado. La verdad más cruda, la que me rompió por dentro, no fue una emboscada ni una traición masiva, sino la eliminación de alguien que había conocido desde niño, un viejo amigo de la infancia llamado Carlos. Él no era parte del cártel, ni siquiera tenía ambiciones de serlo. Era un civil, un mecánico honrado que por pura mala suerte, había presenciado una transacción menor en su taller, un intercambio de paquetes en la parte trasera de una camioneta que él estaba reparando. No era información crucial, no era un secreto de estado del cártel, apenas un detalle insignificante, pero para el estratega, cuya lógica era tan implacable como un algoritmo, la discreción de Carlos no podía ser garantizada bajo sus fríos parámetros de seguridad. Su existencia se convirtió en una variable inaceptable, un riesgo mínimo pero intolerable en su ecuación de control absoluto. La orden llegó en una de esas reuniones de evaluación, el mismo tipo de encuentro donde había presenciado la depuración del búho. El estratega, sentado a la cabecera de la mesa, con su impecable traje y sus gafas finas, mencionó el incidente del taller de Carlos con la misma desapasionada lógica con la que discutiría la fluctuación de un precio en el mercado. No había ira en su voz, no había un atisbo de emoción, solo una fría enunciación de los hechos y la conclusión inevitable. El activo civil Carlos ha sido comprometido. Su conocimiento, aunque mínimo, introduce un vector de riesgo inaceptable. Se procederá con su reubicación permanente para asegurar la integridad de la operación. Reubicación permanente. Esa frase helada, ese eufemismo corporativo, significaba solo una cosa. Mi sangre se congeló, no podía creer lo que estaba escuchando. Carlos, mi amigo, aquel con quien había compartido juegos de niños y secretos de adolescentes, iba a ser eliminado por una minucia. Sentí un nudo en el estómago, un terror que no había experimentado ni en los tiroteos más intensos. Era un miedo diferente, más insidioso, porque no provenía de una amenaza externa, sino de la fría, mecánica crueldad de la mente que controlaba todo. En ese instante, la lealtad, la amistad, la vida misma, se despojaron de todo valor. Comprendí que para el estratega, éramos números, piezas en un tablero de ajedrez gigante, completamente prescindibles si la ecuación lo dictaba. La humanidad era una debilidad, la emoción, un error. No hubo un espectáculo de violencia, ni una advertencia. Carlos simplemente desapareció. Un día estaba ahí, al siguiente, su taller estaba cerrado y nadie lo había vuelto a ver. Sabía que no había sido un secuestro al uso, ni una ejecución para infundir terror. Fue una operación limpia, silenciosa, una depuración, más en la larga lista de El Estratega. La indiferencia con la que se trató su desaparición dentro del cártel fue lo más escalofriante. Una pieza menos en el engranaje. Escuché decir a uno de los subalternos del Titán, sin rastro de remordimiento. La vida de mi amigo, su futuro, sus sueños, se habían esfumado sin más ceremonia que una línea en un informe de riesgos. Esa fue la gota que derramó el vaso, el punto de no retorno.
La revelación de que no éramos más que peones, que mi propia vida era tan desechable como la de Carlos, me golpeó con la fuerza de un rayo. Había entrado por Sofía por la esperanza de salvarla, pero ahora me daba cuenta de que, si seguía allí, no habría nada que salvar. Podría ser el siguiente en la lista, reubicado permanentemente, por el más mínimo error, o la más remota posibilidad de un riesgo. El miedo ya no era por los enemigos externos, sino por el arquitecto silencioso que movía los hilos. En ese momento, en la oscuridad de mi habitación, tomé la decisión inquebrantable. Tenía que salir. Cueste lo que cueste, sin importar el peligro. La decisión me trajo una calma extraña, pero también una tensión constante. A partir de ese día, cada interacción, cada tarea, se sintió como un paso en falso. Vivía con la sensación de que mi tiempo se agotaba, que el estratega, con su visión omnisciente, podría detectar mi cambio de lealtad en cualquier momento. Empecé a observar con una nueva urgencia, no para entender el cártel, sino para encontrar las fisuras, los puntos ciegos, las rutas de escape. Cada palabra que escuchaba, cada movimiento que veía, cada mapa mental que trazaba, se convertía en parte de mi plan de huida. Ya no era un miembro del cártel, sino un prisionero, y el único objetivo de mi vida era la libertad, por falsa que resultara ser. La decisión de escapar, aunque liberadora, fue solo el principio de una tortura diferente. La planificación en la sombra. Cada día que pasaba dentro del cártel era un riesgo, cada sonrisa forzada, cada orden acatada, una mentira que podía costarme la vida si el estratega la detectaba. Comencé a desviar pequeñas sumas de dinero, no de las operaciones grandes que pudieran ser notadas, sino de los márgenes de los negocios más pequeños que supervisaba, justificando las discrepancias con gastos operativos imprevistos o pérdidas menores. Era un juego peligroso, pero era mi única carta. Junté miles de dólares, billete a billete, escondiéndolos en lugares inverosímiles, como un topo acumulando su tesoro. La paranoia era mi compañera constante. Cada mirada, cada silencio, me hacía sospechar que ya sabían mi secreto. La urgencia de salir se convertía en una obsesión. Mi ascenso dentro de la estructura me había dado acceso a una red de contactos que, aunque no eran amigos, eran piezas clave en el rompecabezas de mi fuga. Había un guardia fronterizo en Sonora, un hombre consumido por las deudas de juego, a quien le había hecho favores en el pasado, y un pequeño traficante de armas en Tijuana, un tipo resentido con la organización por viejas rencillas. No eran leales, solo pragmáticos. Los contacté con una sutileza que rayaba en el arte, tejiendo una red de promesas y amenazas veladas. La posibilidad de ser descubierto en cada llamada era un fantasma que me perseguía, pero no había vuelta atrás. La noche en que finalmente puse en marcha el plan, el aire vibraba con una tensión que casi podía saborear. Era un salto al vacío, pero la alternativa era la muerte lenta o la reubicación permanente. La huida fue una odisea de semanas, un viaje infernal por rutas secundarias, escondiéndome en ranchos abandonados y moteles de mala muerte. El guardia fronterizo cumplió su parte, por un precio, y me abrió una ventana de oportunidad para cruzar la línea hacia el norte, bajo la oscuridad de una luna casi inexistente. Cada sombra era un sicario, cada ruido un auto que me seguía. Dormía con un ojo abierto, la mano siempre cerca del arma que había logrado conservar. Comí lo que pude. Dormí cuando el agotamiento me vencía, siempre con el rostro de Sofía en mi mente, la única razón para seguir adelante. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría, que me atraparían, que todo habría sido en vano, pero la adrenalina y el miedo me impulsaban, un motor incansable que me empujaba hacia adelante, lejos del infierno. Al llegar a lo que creí que era mi destino final, una ciudad costera en California, respiré un aire que se sintió por primera vez como libertad. Con el dinero que había ahorrado y la ayuda de los pocos contactos que no me habían traicionado, logré forjar una nueva identidad, un nombre común, una historia de vida sin fisuras. Los primeros meses fueron de una euforia silenciosa, una sensación de haber vencido a la bestia. Me enfoqué en enviar dinero a Sofía, asegurándome de que su tratamiento continuara sin interrupciones. La distancia y el anonimato parecían mi mejor escudo. Creí que había escapado, que el largo brazo del estratega no podría alcanzarme aquí, que finalmente era un hombre libre. Era una ilusión dulce,
un alivio que se sentía tan real como el sol en mi piel, pero que con el tiempo se revelaría como la más cruel de las mentiras. La dulce ilusión de mi nueva vida comenzó a resquebrajarse de la forma más sutil, casi imperceptible al principio. Una mañana, al abrir el buzón de correo en mi modesto apartamento, encontré un sobre sin remitente. Dentro, no había carta, solo una fotografía. Era una imagen de Sofía, sonriendo, sentada en la sala de espera de la clínica donde recibía su tratamiento, con una fecha impresa en la esquina inferior, la semana anterior. El corazón se me paralizó. Nadie, absolutamente nadie en mi nueva vida conocía la dirección de esa clínica, ni mucho menos el rostro de mi hermana. No era una amenaza explícita, pero el mensaje era tan claro como el agua fría. Me habían encontrado. El pánico, ese viejo compañero, volvió con una fuerza renovada, ahogando cualquier atisbo de paz que había logrado construir. La sombra de el estratega se cernía de nuevo. 2 días después, el teléfono prepago que usaba para las llamadas más delicadas, el que creía imposible de rastrear, sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero una extraña fatalidad me empujó a hacerlo. La voz al otro lado era calmada, sin inflexiones pero reconocible. Era la voz de El Cirujano, un hombre que había visto en algunas reuniones del cártel, conocido por su habilidad para resolver problemas sin dejar rastro, un leal ejecutor de El Estratega. Miguel, dijo sin un ápice de sorpresa en su tono. Qué gusto saber de ti. El jefe te manda saludos, ha estado siguiendo tu progreso, y le alegra verte tan establecido. Necesitamos hablar, mañana, al mediodía, en el muelle viejo, solo. La sangre se me heló. La calma en su voz era más aterradora que cualquier grito. No era una pregunta, era una orden, una sentencia. Al día siguiente, bajo el sol implacable del mediodía, el cirujano apareció en el muelle. No había sicarios, no había armas a la vista, solo él, con su traje impecable, como si fuera un hombre de negocios cualquiera. Tu huida no fue un escape, Miguel, me dijo con una sonrisa casi imperceptible. Fue un experimento. El jefe quería ver hasta dónde llegarías, cómo te adaptarías, y qué tan valioso serías fuera de la estructura. Tu vida anterior, la que crees haber dejado, nunca fue tuya. Él te dio la oportunidad de desaparecer para demostrar un punto. No hay un solo rincón en este mundo donde su influencia no llegue. Eres libre de vivir, sí, pero esa libertad tiene un precio, una cadena invisible. Eres su ejemplo, su recordatorio viviente, de que él lo ve todo, lo controla todo. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de mi esperanza. Desde aquel día en el muelle, mi libertad se convirtió en la más cruel de las condenas. Vivo bajo una vigilancia constante, una espada de Damocles que pende sobre mi cabeza a cada instante. El dinero para Sofía sigue llegando puntualmente de fuentes que no puedo rastrear, un recordatorio diario de la deuda impagable que me ata el estratega. Sé que él me permite existir, que mi testimonio es parte de su retorcido juego de poder, una prueba viviente de su alcance ineludible. Cada sombra, cada ruido inesperado, me hace mirar por encima del hombro. No puedo volver a casa, no puedo tener una vida real. Soy Miguel el fantasma, sí, pero no porque me oculte, sino porque mi existencia es un eco, un recordatorio espectral, de que el verdadero poder no necesita ejércitos ni violencia explícita. Él controla mi miedo, y eso es suficiente para él. Mi vida es una prisión sin muros, una libertad que huele a cadena. La verdadera revelación, la que me persigue cada noche, es que la guerra contra las drogas que el mundo libra es una farsa, una distracción magistralmente orquestada. Mientras los gobiernos invierten miles de millones en perseguir a figuras como el Titán, a los sicarios que protagonizan videos virales y a los narcos que ostentan su riqueza, el verdadero poder, el que teje la red y mueve los hilos, opera desde las sombras, completamente intocado. La filosofía del estratega no es la de un criminal común, es la de un estratega corporativo que aplica principios de eficiencia, riesgo y rendimiento a un imperio ilícito. No busca la fama ni el reconocimiento, sino el control absoluto, y lo logra infiltrándose en las estructuras, manipulando voluntades y eliminando variables con una lógica fría que no entiende de moralidad ni de sangre.
Él es la corporación, no la pandilla, y esa es la razón por la que siempre ganará. Esta es la verdad incómoda que me condena. El poder más temible no es el que empuña un arma, sino el que manipula las mentes y las circunstancias desde la invisibilidad. Mi supuesta libertad es solo una ilusión, una celda sin barrotes donde el estratega me permite existir como un recordatorio viviente de su alcance ineludible. Vivo con el miedo constante de su sombra, sabiendo que en cualquier momento, el hilo que me mantiene a flote puede ser cortado con la misma frialdad con la que eliminó a Carlos. Mi vida es una sentencia, un exilio perpetuo donde mi único propósito es ser un fantasma, un eco silencioso de una verdad que nadie quiere escuchar, pero que es la única explicación de por qué esta guerra nunca terminará.